Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, la noticia del día de hoy y que es muy importante, ¿no? Dentro de todo lo que está pasando en Medio Oriente. Ya sabemos que el tema de Medio Oriente, sobre todo el conflicto allí en Israel, con Palestina y con todo lo que viene ocurriendo en la historia de este enfrentamiento por una tierra, por unos mandatos supuestamente divinos que ya hemos comentado aquí, hemos ido desarrollando. Estos acontecimientos es muy importante seguirles la pista por el tema profético. Sabemos que Israel es uno de los relojes proféticos, vamos a llamarlo así, porque lo que ellos vayan haciendo va a ir determinando los acontecimientos que nos van ubicando en un tiempo definitivo. Y como lo he dicho en otras ocasiones, la profecía denuncia lo que ellos vayan a hacer no porque sean el pueblo elegido del Dios verdadero, sino porque son el pueblo elegido de la serpiente, del programa oscuro. Y por lo tanto, la profecía emitida desde las fuentes de los mensajeros de la luz le advierten a la humanidad que hay que estar pendientes de lo que haga el enemigo. Por eso la profecía anuncia cada uno de los pasos que ellos van a ir dando. Y esto que está pasando del reconocimiento de Palestina por países como España, Noruega e Irlanda, complica mucho más las tensiones. Y esto, aunque uno diría, bueno, pero si Israel quiere ganar su tierra prometida y ese es uno de los objetivos para establecer su templo, traer a su Mesías, este tipo de decisiones de algunos países alejarían ese objetivo, porque lo que quiere Israel es que no haya ningún Estado palestino y para eso vienen trabajando oficialmente desde 1948. Si bien es cierto que el anuncio de estos países complica un poco más la situación para Israel, no quiere decir por eso que sus planes se detengan o se atrasen lo suficiente. Al contrario, este escenario desde mi punto de vista es el marco más adecuado para la llegada de su Mesías. Porque no nos olvidemos de esto. El Mesías hebreo es el que va a venir a solucionar las crisis más profundas, empezando por ese territorio. Ese es el que seguramente va a traer los acuerdos para que este conflicto, entre comillas, se acabe. Y es el que va a ayudar al pueblo de Israel a reconstruir su tercer templo. Él irá haciendo eso detrás de bambalinas, va a ir moviéndose, va a ir haciendo propuestas de tratados. Es el que va a lograr eso que parece imposible, y más viendo la situación actual, pareciera imposible que esto se diera, ¿no? Por tantos intereses que hay ahí, por el conflicto que hay con Irán, con Palestina, por lo complicada que está la situación en Medio Oriente, pareciera imposible que Israel pudiese lograr sus objetivos sin generar unos conflictos mucho mayores. Pero ahí es donde, en ese escenario, llega su Salvador. Por lo tanto, este tipo de eventos, este tipo de noticias nos muestran ese panorama propicio para la cercanía, ¿no?, del tiempo en el que este personaje comenzaría a aparecer. La medida entrará en vigor el próximo 28 de mayo para los tres países. O sea, en 6 días a la fecha que sale este video, oficialmente estaría reconocido Palestina como un estado por parte de España, Noruega e Irlanda. Ya le adelantábamos que Noruega, Irlanda y España anuncian que reconocen a Palestina como un Estado soberano. Se trata de un paso importante y sucede en medio de la escalada en la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Francisco Guaita con todos los detalles. Hola Frank, qué gusto verte, saludarte. Cuéntanos cómo va toda la información referente a este tema. Muy buenas, Betsa. España, Irlanda y Noruega han anunciado este miércoles que el 28 de mayo harán efectivo el reconocimiento del Estado de Palestina. Con solo unos minutos de diferencia, los tres jefes de gobierno de los países europeos han mandado un mensaje común. Han dicho que no puede haber paz en Oriente Medio mientras que Israel y Palestina no tengan un Estado. Es la única solución real, dicen, al conflicto. Noruega considerará, por tanto, a Palestina como un Estado independiente con todos los derechos y deberes que ello conlleva. El mes pasado estuve en la misma escalinata con el presidente Sánchez de España y dijimos que el punto de reconocer el Estado de Palestina estaba cada vez más cerca. Este punto ha llegado ahora. Hoy, Irlanda, Noruega y España anunciamos que reconocemos el Estado de Palestina. El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Poco tiempo después del anuncio, Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en los tres países europeos, pero además su Ministerio de Asuntos Exteriores ha citado a los embajadores de estos tres países europeos para que den explicaciones en Israel. Israel considera que reconocer en estos momentos a Palestina es simplemente recompensar el terrorismo. También se ha reaccionado desde la Autoridad Nacional Palestina, que ha celebrado la decisión. Por otro lado, Hamás ha también festejado ese anuncio. A solo unos metros del Congreso de los Diputados hay un pequeño grupo de manifestantes en solidaridad con Gaza, que también han aplaudido ese anuncio, pero que creen que llega tarde.
Giovanni. Creemos que ya es hora de que Europa reconozca el Estado palestino, pero hace mucho tenía que haberlo hecho y que es lamentable que haya que haber asesinado a más de 35.000 personas, 15.000 de ellos son niños, para que Europa abra un poco los ojos. Bueno, ahí está en resumen la noticia y no es que haya llegado tarde, eso quiero reflexionarlo porque este tipo de movimientos, estos pasos, no son por casualidad, no se hacen porque sí. Esto cuando uno analiza, ¿no?, el panorama general de la agenda global y de los poderes que han dominado el mundo desde hace mucho tiempo y conociendo, por supuesto, los pasos que se deben seguir hacia el establecimiento, ¿no?, de ese futuro gobierno global, esto es necesario justo en el momento cuando las tensiones están en el punto máximo del conflicto. ¿Por qué? Porque esto lo que hace, en lugar de pacificar, porque ellos dicen, no, si reconocemos el Estado de Palestina, pues la cosa mejora y se pacifica. No, esto lo va a empeorar. Este pronunciamiento, si se hubiese hecho en tiempos de paz, pues ahí sí que la cosa se hubiese mejorado porque inmediatamente quizás otros países se hubiesen sumado a estas declaraciones y quizás en un pasado el Estado palestino hubiese sido una realidad. Pero en este momento estas declaraciones lo que hacen es profundizar el conflicto. Además porque Israel no se va a quedar quieto. Ya llamó a los embajadores a pedirles explicaciones y obviamente se van a tomar medidas por parte de Israel para seguir rechazando este tipo de declaraciones. Así que esto, en el momento actual y como están las tensiones, esto no ayuda en nada para la creación de un Estado palestino o ayuda muy poco. Esto va a profundizar el conflicto, va a dividir aún más a las partes y vuelvo y repito, el único que va a poder solucionar este conflicto será el Mesías hebreo, que cuando él apenas se muestra al mundo, la gran mayoría de las personas no sabrán que es el Mesías de ellos, ni tampoco obviamente van a identificar que es el que las profecías denuncian como anticristo. En general el mundo no se dará cuenta, pensarán que es un gran político elocuente, un gran líder mundial, una persona con una inteligencia, con un don de pacificación, con unas capacidades para solucionar las problemáticas, con una elocuencia impresionante. Ese va a ser ese personaje y es el único que podrá solucionar esto. Y no solucionarlo en el sentido de que le va a dar un Estado a Palestina y otro a Israel, no. Esa tierra que se está disputando allá será completamente de Israel, no les quepa duda. Ellos no van a permitir que los palestinos tengan un centímetro de territorio allí. ¿Qué solución buscará? No se sabe, pero lo que sí es cierto es que ellos lograrán ese objetivo y reconstruirán su templo. Para eso es que están haciendo todo lo que hemos visto históricamente y lo que están haciendo actualmente allí en la franja. Así que no nos dejemos confundir de que, bueno, ahora sí habrá paz o se solucionará esto. No, esto lo que va a hacer es empeorar la situación. Por eso es una noticia muy importante dentro de lo que puede pasar hacia el futuro en ese territorio. Israel no permanecerá en silencio. En respuesta, Tel Aviv llamó a sus embajadores en Irlanda y Noruega. Estoy enviando un mensaje claro e inequívoco a Irlanda y Noruega. Israel no permanecerá en silencio frente a quienes socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Israel Katz. Palestina acogió con satisfacción el anuncio del primer ministro de Irlanda. Esto informa la agencia de noticias Wafa. La presidencia valora altamente su contribución a la consagración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en su tierra y en la adopción de medidas reales para apoyar la aplicación de la solución de dos estados, escribió el medio. El activista político Taleb Ali-Salem opinó en una entrevista con RT que ese reconocimiento es como una forma de buscar la autosalvación por parte de estos gobiernos en medio de protestas masivas en apoyo al pueblo palestino. Es que, vuelvo y repito, el anuncio de reconocer a Palestina hubiese tenido mayor valor y mayor significado si se hace en un tiempo de paz, donde estuviese todos tranquilos allí y ahí que salga España, Irlanda y Noruega y hubiesen dicho, bueno, vamos a reconocer a Palestina como Estado, y lo reconocen y hubiese sido muy positivo. Pero hacerlo ahora, en medio de todo lo que ha ocurrido, pareciera más como para salvar la imagen de estos países, como diciendo, no, nosotros nos oponemos a eso tan horrible que está pasando allá y reconocemos a Palestina como un Estado independiente. Eso ya a esta altura sirve de poco. La cosa más bien se va a empeorar. Pero por el lado de Francia, que es otro país muy importante, ¿no?, dentro de la Unión Europea, considera que aún no es el momento para reconocer a Palestina como Estado. Según el ministro de Exteriores francés, esta decisión debe llegar en el momento adecuado para que haya un antes y un después.
Aún no ha llegado ese momento para reconocer a Palestina como Estado. En una declaración escrita enviada a AFP, el canciller señaló que si bien el reconocimiento de Palestina no es un tabú para París, esta decisión debe ser útil, es decir, debe permitir un avance decisivo a nivel político y teniendo esto en cuenta, debe llegar en el momento adecuado para que haya un antes y un después. En ese sentido, Sejourné considera que no se trata solo de una cuestión simbólica o de posicionamiento político, sino de una herramienta diplomática al servicio de la solución de dos estados que convivan en paz y seguridad. Y estas palabras, cuando uno las escucha, inmediatamente hay que irnos al tema profético. ¿Qué llevaría a los dos estados, ojo, a que convivan en paz y seguridad? Y dice por allá en el mensaje del Nuevo Testamento, no es Pablo el que lo dice, creo que es en Tesalonicenses cuando dice, cuando escuchéis de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ese es un código profético importante a recordar, porque cuando se esté buscando la paz y la seguridad en medio de ese conflicto, es porque viene un enfrentamiento bélico mayor, quizás el tercero a nivel mundial. Y como están las tensiones, no solamente en Medio Oriente, sino en Europa del Este, yo lo decía en videos anteriores, las tensiones es complicado que escalen mucho más. Porque si escalan mucho más, entonces ya no habría nada que hacer, estallaría un tercer conflicto mundial. ¿Qué es lo que yo interpreto que puede suceder en corto plazo? Que comiencen a buscarse soluciones diplomáticas, soluciones pacíficas, tratados para buscar esto, paz y seguridad. Y esa paz y seguridad, esa falsa paz y falsa seguridad, sería el detonante para el estallido de ese tercer conflicto. ¿Por qué? Porque aquí quedarían heridas abiertas, como dice la profecía. Nunca va a haber una solución perfecta para los bandos enfrentados. Siempre habrá uno que esté inconforme. Y el que esté inconforme, pues va a aprovechar cualquier momento para sacar su inconformidad y volver a atacar. Y ahí es donde ya todo se saldría de control. Por eso estas medidas, vuelvo y repito, este anuncio de España, Noruega e Irlanda, no ayuda a solucionar la situación. Esto lo va a empeorar porque Israel no se va a quedar con esa. Este miércoles España, Noruega e Irlanda han anunciado que reconocerán a Palestina el próximo 28 de mayo. Por su parte, Israel llamó a sus embajadores para ver qué está pasando y además de esto, el señor Ben-Gvir, allí en la explanada de las mezquitas, muy simbólicamente, ¿no? Todo esto, dijo lo siguiente: no permitiremos la declaración de Palestina. Esto se dice desde Israel. Por eso vuelvo y repito, esto lo que es una provocación a que la cosa empeore. En Jerusalén, él dijo lo siguiente: el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, visitó hoy la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Algo bastante extraño, ¿no? ¿Qué hace este señor ahí en ese lugar? Y sobre todo lanzando estas declaraciones, ¿no? En el tercer lugar más importante para el Islam y el más importante para el judaísmo, donde reiteró que Israel no permitirá la declaración de Palestina como Estado. Y esa afirmación de no permitirá es a costa de lo que sea. Ya lo han demostrado que son capaces de lo peor. Entonces, por más que lo diga España, Noruega o Irlanda, Israel no come cuento de nadie. Y esto lo dijo tras los anuncios de la noticia que acabamos de dar, ¿no? Los países que reconocieron un Estado palestino esta mañana quieren dar una recompensa a los secuestradores de soldados en puestos de observación y de sus numerosos partidarios en Gaza, dijo hoy desde la explanada en un video difundido en su cuenta de X. No permitiremos ninguna propuesta que incluya siquiera la declaración de un Estado palestino, añadió el ministro supremacista hebreo, quien vive en un asentamiento en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, que esa es otra cosa, que allá en Cisjordania, como ya lo he venido denunciando, en los territorios ocupados han ido en aumento. No solamente es lo de Gaza, que es lo más mediático, sino lo de Cisjordania. Los colonos están sacando en muchas ocasiones a la fuerza a las familias palestinas para gobernar esos territorios, para ocuparlos de manera ilegal. Y esto es muy estratégico porque ahí están preparando el terreno para cuando el conflicto se traslade a Cisjordania y a Jerusalén. Ya cuando eso suceda, ya ellos tendrán ahí un territorio bastante importante que habrían ganado de forma ilegal. Y quien en el pasado ha sido condenado por incitación al racismo, vandalismo y apoyo a una organización terrorista. Es decir, el señor
no es ningún santo. Se trata de su primera visita desde el ataque de Hamás al territorio israelí el pasado 7 de octubre, después de que lo hiciera previamente en enero, mayo y julio de 2023, provocando el enfado tanto del gobierno palestino como del grupo con el que se están enfrentando allí en la franja. Además, Ben-Gvir insistió en la necesidad de acabar con este grupo mediante una limpieza de raíz, operando en lo más profundo de Rafah, que es donde está la avanzada ahora mismo. Y bueno, están bombardeando, arrasando de forma terrestre también en la zona sur de la franja. Y también él insistió en que solo debería entrar ayuda humanitaria a Gaza en cambio del retorno de rehenes. Según el statu quo vigente desde 1967, cuando Israel ocupó la parte este de Jerusalén, donde se ubica la explanada, el recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes, mientras que los hebreos solo pueden entrar como visitantes, ya que las leyes hebreas prohíben a sus fieles orar en el lugar más sagrado para ellos, algo solo permitido a algunos rabinos. Por eso, el rezo hebreo se practica en el Muro de las Lamentaciones, ubicado en uno de los laterales de la explanada. Así lo aconseja el Gran Rabinato de Israel, aunque en los últimos años algunos rabinos alineados con el movimiento del sionismo religioso han cambiado esa recomendación y abogan por el rezo donde se levantó el segundo templo. Esto lo hacen con la intención de ir preparando terreno para cuando ellos vayan a controlar toda esa zona, porque ahora les voy a mostrar una noticia de una provocación más que ocurrió hace unos pocos días allí en la mezquita de Al-Aqsa, donde se dice que aproximadamente 400 colonos entraron allí y bueno, ya sabemos lo que pasa, generaron provocaciones, comenzaron ahí a rezar y ahí se ven claras las intenciones de esta gente de controlar Jerusalén y la explanada de las mezquitas en su totalidad. El sionismo lo que quiere es el templo. Aquí pueden haber diversas opiniones, diversas perspectivas del origen del conflicto, del por qué está pasando todo esto y se hacen análisis políticos, económicos, pero el fondo, como ya se los he dicho muchas veces, el fondo de esto es religioso. Y no solamente religioso, sino de mandatos de dioses antiguos que no son ningunos dioses, sino que son los entes extraterrenos que contactaron al pueblo hebreo. Le entregaron leyes, le entregaron unos mandatos para controlar esa tierra que están disputando en Medio Oriente. Y controlando esa tierra, entonces controlarían de manera definitiva el mundo entero. Porque ya lo controlan de alguna forma, ¿no? A nivel de empresas, a nivel del petróleo, de la economía. Pero quieren más, necesitan control total. Y para lograr ese control total necesitan el templo y por lo tanto, para reconstruir ese templo necesitan esa explanada desde la que este señor emitió ese video para que ahí se siente su Mesías. Y el Mesías es el que les va a dar el control total del mundo en ese gobierno totalitario. Ese es el objetivo, ese es el fondo de todo esto. Esa es la realidad. Aquí se pueden hacer análisis geopolíticos de lo que usted quiera, de recursos, de económicos, del petróleo, de territorios. Eso está muy bien. Pero el fondo es esto. Eso no se nos puede olvidar. Y al final lo que hay que mirar es lo que pase en el epicentro del conflicto que es Jerusalén. Por eso estoy tocando esta noticia. Para los palestinos e incluso para Jordania, país que custodia el lugar desde 1967, ese cambio es más político que religioso, un intento de judaización e israelización de todo Jerusalén. Bueno, político es, obviamente, pero es más religioso y profético para ellos, ¿no? Y también profético dentro de las señales que todo ese plan estelar anuncia. Cuando nos dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea, huyan a los montes. Es decir, es el momento donde comenzará a desatarse los acontecimientos finales sobre el mundo. Eso lo advirtió Jesús en Mateo 24 y muchas otras profecías que nos invitaban a mirar hacia Jerusalén, porque lo que pasa en Jerusalén determina en gran medida el cumplimiento profético. La visita a la explanada de las mezquitas en septiembre del año 2000 del entonces líder del Likud, Ariel Sharon, fue el detonante de la segunda intifada y la entrada masiva de hebreos y cargas policiales contra palestinos en el recinto fue una de las causas que encendió la violencia en mayo de 2021, que provocó una grave escalada militar
con Gaza y enfrentamientos entre árabes y hebreos en varias ciudades mixtas de Israel. Esta noticia la muestro para que veamos cómo el anuncio de España, Noruega e Irlanda lo que hace es empeorar las cosas. Y al contrario, esta desestabilización beneficia a Israel más que a Palestina. Estos pronunciamientos benefician más a Israel porque le dan más excusas para seguir allá haciendo el desmadre. Esa es la realidad, porque aquí lo dicen los sionistas: no permitiremos la declaración de Palestina como Estado. Punto. Y van a hacer lo que tengan que hacer. Si es necesario, dicen en sus protocolos, cuando advierten que si ellos se ven complicados para lograr sus objetivos, y además de eso, en contra de sus objetivos, se alían 1, 2 o 3 o más países en contra de ellos, entonces dicen en los protocolos que no tendrán ningún problema en desatar un tercer conflicto bélico mundial si estos países se le van en contra. O sea que ellos no tienen ningún problema en acabar con todo si no les permiten llevar a cabo sus objetivos. Entonces ya lo tienen todo planeado. Así que no pensemos que estos señores se andan con cuentos. Acá lo que les decía, los colonos que asaltaron la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, a estas noticias no se les dan tanto eco, pero eso sucedió. Más de 400 ingresaron al recinto, ondearon banderas de Israel y realizaron rituales talmúdicos y otras provocaciones. Esto lo vienen haciendo a lo largo de este año y del año pasado, no es la primera vez. Antes de esto ya había sucedido algo parecido, donde habían ingresado también un número importante y habían hecho allí provocaciones. Entonces se va notando ya las intenciones y cómo ellos intentan, ¿no?, ganar presencia de manera definitiva en Jerusalén, porque ya la tienen, pero no así en su totalidad en la explanada de las mezquitas. Entonces, en la medida que ellos vayan entrando cada vez más, vayan haciendo disturbios, provocaciones, eso va a desestabilizar esa zona y eso les beneficia a ellos. Ese caos les beneficia a ellos. Porque en el momento que de pronto las autoridades árabes hagan algún ataque contra los colonos o suceda alguna situación que Israel interprete como un ataque, ellos se van a defender. Y ya sabemos cómo se defienden ellos. Van a arrasar con todo ahí y ahí los monumentos de la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca podrían estar en riesgo, que es lo más seguro. Esto lo van a tumbar, no sabemos de qué forma, pero para reconstruir el templo, esos monumentos no deben estar ahí. Y ellos lo tienen muy claro. Y por último, esta noticia que tiene que ver con el tema de la vaca roja, que hace unas semanas estuvimos hablando acerca de ese ritual que tenían pensado hacer posiblemente para la Pascua, que era a finales de abril. No se hizo en la Pascua y en ese video advertíamos que si no lo hacían en la Pascua, tenían pensado hacerlo a lo largo de este año 2024. Eso es lo que se afirma desde Israel. Vamos a ver si al final lo llevan a cabo. Hay mucha especulación de eventos históricos como el Arca del Pacto. Las personas procuran anticipar desde hace más de 2000 años acontecimientos que están a punto de suceder en esta época. Hace un mes hubo mucha discusión en internet sobre si el sacrificio de la 10ª vaca roja tendría lugar durante la temporada de Pascua, suceso que no pasó en esas fechas. Sin embargo, Michael Snyder está convencido de que eventualmente se llevará a cabo un sacrificio de una vaca roja. Eso ellos lo tienen claro y lo van a hacer. El sacrificio de esa 10ª vaca roja será importante, pero el descubrimiento del Arca del Pacto será uno de los eventos aún más significativos. Dicen que podría estar debajo de la explanada de las mezquitas, el Arca del Pacto. Según el Instituto del Templo, una vaca roja no se utilizará en tal sacrificio hasta que haya comenzado su tercer año. Las vacas rojas que llegaron a Israel desde Texas en 2022 ahora tienen la edad suficiente para sacrificar. Por eso es que se afirma que sí o sí debe ser este año con las vacas que llegaron en 2022 desde Texas, porque si no es este año, entonces ya tendrían que buscar otras. Aunque Snyder deja claro que el reloj está corriendo. Él afirma que cada día que pasa existe el riesgo de que les crezcan pelos que no sean rojos y sean descalificadas. Los involucrados en este proyecto gastaron más de $500,000. Si las vacas que trajeron son descalificadas por alguna imperfección, tendrían que empezar de nuevo. Ese es el afán que ellos tienen de hacerlo este año. Pero incluso si se sacrifica una vaca roja, eso no significa que se construirá un templo de inmediato, afirma el escritor Michel. Bueno, eso también lo hablamos en ese video, que el sacrificio de esa vaca no implica que al día siguiente se construya el templo. No, eso es un ritual que es distinto al ritual de inauguración del templo, donde también se sacrificará otra vaca roja para inaugurar el tercer templo.
Eso lo aclaramos para que no se crea que, no, ya el templo está a un mes, a una semana. No, eso no funciona así. El Instituto del Templo tiene la intención de realizar sacrificios y ofrendas después de que los sacerdotes sean declarados limpios. Curiosamente, según la tradición hebrea, el sacrificio de la 10ª vaca roja coincidirá con la era mesiánica, resalta Snyder, que era lo que mencionaba al principio. Todo este ambiente de caos que hay en Medio Oriente es el ambiente perfecto, como nunca antes lo ha habido, para la aparición del Mesías hebreo. Han habido siempre conflictos allí en esa zona, pero nunca tan fuertes como lo que viene ocurriendo desde finales del año pasado. La desestabilización en la zona es sin precedentes. Lo que está ocurriendo en territorio israelí es sin precedentes. Las diversas provocaciones en Jerusalén son sin precedentes. Entonces, unamos todo eso y tenemos un escenario propicio para que venga alguien a solucionarlo. Como dice acá también, el sacrificio de esta vaca roja podría coincidir con la era mesiánica. Así que dice el señor Snyder que encuentra bastante notable que se podría ver la 10ª vaca roja sacrificada muy cerca del final del 6º milenio de la historia humana y luego el evento esperado de la llegada del Mesías. También está, bueno, el tema del arca del pacto, que muchos esperan que también se descubra o que nuevamente se encuentre o que salga de donde está guardada, porque eso también representaría un tiempo importante profético y la llegada del Mesías hebreo según esta visión. Esta es una página de una visión poco cristiana, pero saco algunos puntos que realmente son importantes y que realmente están sucediendo, como el tema de la vaca roja. Eso es una realidad, no es que sea un evento inventado, ¿no?, por algunas fuentes religiosas. No, eso está sucediendo allá, tienen todo listo, todo preparado, y nosotros desde que llevaron las vacas desde Texas a Israel venimos cubriendo esa noticia. He hecho varios videos hablando de ese tema y aquí pues lo hemos ido comentando. Así que esto se suma porque no podemos desligar estas señales de todo lo que está ocurriendo en la geopolítica. El análisis más adecuado desde mi punto de vista es tomar todos los puntos y enlazarlos para poder hallar respuestas. Lo que pasa en la política, en la economía, en lo militar, en lo religioso, e ir buscando los enlaces que tiene con el mensaje profético. Y ahí podemos hallar respuestas de lo que verdaderamente está ocurriendo en esa zona. Así que es una noticia de esta pronunciación de España, Noruega e Irlanda, que vuelvo y repito, lo que hace es empeorar la situación. Hay que ver qué sigue pasando, cuáles son las reacciones que sigue teniendo Israel con respecto a este tema. Hay que ver qué pasa con lo de Irán. Recordemos el fallecimiento del presidente. Aún no han comenzado las investigaciones, pero si Irán comienza a investigar y se da cuenta que Israel tiene algo que ver, esto obviamente complicaría aún más la cosa. Por el momento, la situación en la franja sigue igual o peor. Siguen los ataques por parte del ejército israelí y el número de fallecidos sigue creciendo. Sigue la tensión en Cisjordania con los territorios ocupados y la tensa calma en Jerusalén, que es el foco principal de toda esta situación y el objetivo número 1 de Israel. Así que todos esos elementos que pasan allí en Medio Oriente son los que debemos seguir para que comencemos a identificar ese tiempo en el que estamos viviendo, porque podemos estar presenciando el cumplimiento profético de los acontecimientos allí en Medio Oriente y muchos no se están dando cuenta. Es muy probable que el tema de Jerusalén, del templo y del Mesías hebreo esté muy cerca. Obviamente, aquí no vamos a dar fechas, pero siempre invitamos a ir siguiendo las señales y por eso compartimos con ustedes todas estas noticias para que ustedes allí en sus casas sigan profundizando, sigan mirando otras fuentes de información, sigan mirando otras noticias y también puedan sacar sus conclusiones. Así que el ambiente allí en la zona de Medio Oriente está que arde y aquí lo seguiremos informando. No es nada más por el día de hoy, estaré leyéndolos en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.